Sobre la Patagonia, los dominios del agua, radiografía de la Pampa, de Martínez Estrada. Desde el Atlántico hasta la cordillera, la Patagonia va trepando sobre sí en terrenos que forman las pampas áridas, con profundos valles que descienden hasta 1000 pies. El levantamiento de esas tierras fue intermitente. En el Eoceno chocaban las masas de agua que retrocedían desde el fondo occidental, con las que empujaba el océano hacia arriba. La formación santacruceña comienza en esas capas alternadas de agua marítima y agua pluvial. Quedan algunos lagos salobres, reminiscencias geológicas de un largo periodo oceánico, que conserva la tónica fundamental a la mitad austral y occidental de la República. Esos accidentes que estereotipan en la topografía particular del sur la lucha de las aguas, guardan a la vez en la planicie vestigios de la convulsión que hiciera, más lejos, emerger los Andes, también del fondo del océano. Huellas de esa tentativa de sublevación frustrada son las barrancas, las quebradas y los albardones. Es la postura en que quedó vencida. Subsisten como cicatrices y apófisis a flor de piel de aquella época que parece actual. En el fondo de los cañones yacen los cauces de los ríos antiquísimos, que dejaron de correr hace millares de años, mucho antes de que el homínido buscara reparo de los vientos helados bajo los carapachos de gliptodones. Remontando lo que habrá sido el curso de esos ríos extinguidos y diluviales, se alcanzan las mesetas centrales de la Patagonia, interminables y estériles. El litoral, en amplias lonjas de playa que separan el océano que espera su represalia de las barrancas que lo han vencido, es, como las salinas de la pampa del monte, de arena y de salitre. La vida en esos lugares exige un sacrificio que el individuo puede realizar en actos de suprema renuncia, pero que la especie tiene que rehusar al fin. Esa tierra pertenece al océano, no al hombre. En esas mesetas no hay pájaros mayores, ni animales mayores, ni árboles. Los seres que las poblaron han sido absorbidos, incorporados a la tierra en que yacen. Los fósiles indican que hace muchos siglos que terminaron en ellas las condiciones propicias para la vida cuaternaria y que ha vuelto a invaginarse en la era cenozoica. Ese paisaje, que es ahora más o menos como en el Eoceno y en el Cretáceo superior, conserva su fauna adentro. Hubo también aves, pero aves enormes, de cráneos más voluminosos que el del caballo. Ya habían desaparecido cuando el Homo pampeus emigró. Hoy, por esos celos densos, de invisibles cuchillos que hieren las carnes y las abren a tajos de frío, no vuelan pájaros, y la absoluta ausencia de ruidos pone en los tímpanos una película de sordera y una opresión de campana neumática. Las fuerzas de la soledad. 1. Sobre ese mundo del Eoceno sopla un viento que parece venir del fondo de las eras geológicas. Un viento persistente, fortísimo, cargado de ozonos cósmicos, de oxígenos químicamente puros, de corrientes semejantes a Gulf Streams atmosféricos. Nadie puede resistirlos hoy. ¿Acaso empujaron en la dirección de su curso la emigración de los placentarios? Es un viento vacío, de cisterna y de glaciar, que arrastra las montañas partícula a partícula, frotándolas y limándolas como en los periodos iniciales. Impele aludes de polvo fino en remolinos y en nubes que ciegan al mismo tiempo que solivan los cuerpos con fuerzas levitatorias. Ese torrente de aire es la máquina eólica en toda su potencia primitiva, en pleno trabajo erosivo, fabricando terrenos cuaternarios, afilando los arbustos hasta darles el aspecto de madejas de alambre de púa. Ese viento está aún en la faena mecánica del Jurásico, y por ello da a esa parte del continente semblante primeval, conteniendo el avance del tiempo. El pampero no es más que un brazo delgado que se desvía y el sonda un arroyuelo aéreo. No permite vivir al hombre, que acaba enloquecido si se empeña en resistirlo. Atraviesa el cráneo y produce el ansia de fuga,
una neurosis de soledad, un pánico que impulsa a correr sin descanso o a matarse. El tránsito de los carros y camiones es imposible. Levanta las huellas de los vehículos que han pasado antes y vuelve a dejar el suelo sin rastros de las llantas ni de las herraduras. Soplan esos vientos del oeste y del suroeste, tan violentos que impiden todo cultivo. No hay raíz capaz de retener al árbol, y no hay árboles. Los animales mueren en rebaños enteros. Solamente la oveja resiste a la intemperie. Se diría que el viento es el cuerpo sensible de la soledad, denso como el que Dante puso en el segundo círculo del infierno, para que los amantes no se pudieran unir ni oír, o como el que separó las llamas de los cadáveres de Eteocles y Polínices, según una vieja leyenda que Esquilo no conocía ya. Es el viento estéril como el viento del mar, el mar como viento. Los animales presienten cuando ha de llegar, levantan la cabeza y se azoran. Con muy escasas treguas, esos vientos comienzan en la primavera y se prolongan hasta después del verano. Corren a velocidades que alcanzan los 90 kilómetros, atraviesan la Patagonia a todo lo ancho y se internan en el Atlántico, desde el fondo del Pacífico. 2. Esa dirección sigue también las aguas. Los ríos se vierten en el Atlántico como los vientos. Es la marcha de las fuerzas oscuras del centro y del sur, de la cordillera al océano. No hay cursos de mucho caudal. El verdadero centro hidrográfico termina en ramales absorbidos por la tierra hidrópica, que sigue siendo un lecho ecuóreo, ávido de agua. Casi nunca llueve y la sed es el otro enemigo invisible. No es esa la región del agua dulce ni de las frutas jugosas, sino del agua salobre, impotable, del agua química e hidráulica o del petróleo. Los pozos que allí se perforan no van en busca de las vetas de beber, sino de la profunda corriente precámbrica, y sin embargo los descubrió la sed. Tampoco es el hombre quien los perfora, es la sonda eléctrica, con millares de caballos de fuerza. Capitales fabulosos manejan esas barretas de centenares de metros de acero. La fuerza motriz del mundo, de las máquinas, en cantidades no solo inteligibles en cifras, cavan esos pozos artesianos de petróleo que es el agua de ese paisaje. La fertilidad de ese mundo primitivo es el mineral, y la ingeniería y la sociedad anónima, como fuerzas igualmente mundiales, la utilizan. No el hombre. El hombre es una herramienta que se deteriora en ese trabajo, en que están asociados el capital y el subsuelo. 3. Sorprende que el hombre se aventure hasta esas regiones del primer Didelfo. Van en busca de su fortuna. Pone a prueba la resistencia del cuerpo y de la razón a las dificultades del clima y a la dureza de la lucha por la vida. Es un individuo que va solo, desligado de todo afecto, sin escrúpulos. Va a luchar sin piedad contra esa naturaleza inmisericordia. Quiere tentar la suerte apostando su vida. Si fracasa, vuelve, deshecho, a vencer en la ciudad con el resto de las fuerzas que le quedan. Otras veces es más cruelmente derrotado y permanece vegetando junto a rebaños de ovejas ajenas, en una vida de pastor de renos. En este hombre se despiertan apetitos profundos y antiguos, como en el pozo de petróleo brota una vida profunda y antigua. Queda reducido a las fuerzas mínimas de la existencia, distendido a lo largo de millares de siglos. De bramar en su carne un ardor sexual que lo conduce a todos los desórdenes imaginables. Hay por ahí mujeres que también han sido llevadas por la fiebre de hacer fortuna, que cobran su cuerpo al precio de la fruta. Horribles o hermosas, adolescentes o ancianas, significan lo mismo en ese comercio desesperado del placer. Mujeres. El hombre no les exige que sean otra cosa. Su instinto de perdurar, de no ser cegado de raíz, se manifiesta en ansias insaciables de perpetuar su persona. La soledad lo espolea y se lanza sin freno al deleite. El miedo a la muerte total y anónima lo empuja a ese acto simbólico de la vida. El frenesí sexual es la fiebre de las llanuras áridas y frías. Otra fiebre de ese clima es el alcoholismo, bálsamo contra la soledad.
El alcohol ofrece un modo de evadirse del aislamiento, de saltar al mundo como el apetito sexual es el modo de entrar en él, de poseerlo o de quedarse. Ese hombre que con todas sus fuerzas animales desea procrear, con todas sus fuerzas humanas desea morir. Por ambas embriagueces arrebata su persona a una realidad que anhela destruir y la sumerge en la dirección desesperada del futuro y de la vida. Poblaciones enteras viven en el estado sonambúlico del amor libre y de la embriaguez. Tales son los estragos de la soledad. Mineros o pastores, esos hombres son un peligro. Y cuando se sublevan porque no tienen qué comer o porque forman un número suficiente para sublevarse, se lanzan contra los pueblos y los rebaños al asalto, como penados evadidos. Entonces hay que matarlos a tiros, empleando, si es menester, la fuerza del ejército. Viven y mueren como lobos. 4. La perpetua sequía da a esta región las características de las zonas desérticas, en panoramas de astros viejos. Solo en invierno llueve muy poco tiempo y con gran fuerza. Entonces los cauces se hinchan y los ríos corren revolviéndose como serpientes sobre la tierra permeable, que pronto los embebe. Así se extinguen de a poco de emprendida la carrera violenta. De consumo con la tierra anhidra, el viento del oeste apresura su evaporación, y un río es un suelo. El lapso geológico que viene del terciario inferior al superior ha sembrado de cantos rodados el suelo. Desde el Mioceno, impetuosos torrentes precipitados de la cordillera desperdigaron esos trozos de montaña que las aguas dulces luego acabaron de dispersar. Forman el piso tehuelche, desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro, en la cordillera destrozada sobre un terreno más antiguo que ella. En ese pedregal crecen las plantas duras, de una flora de suplicios. Es la estepa argentina, tan igual a Siberia que no falta ni el ser humano que la padezca. Esa flora nociva se extiende rala y acerada, de la precordillera a Neuquén. Luego penetra por la pampa del monte y llega hasta las sierras pampeanas, hasta ese otro pedazo de planeta aún más antiguo. Son las plantas de los médanos y los alitrales, enanas, sin fruto, sin pulpa y sin flor, aplastadas contra el suelo, de color de reptiles. Con sus hojas coriáceas semejan arácnidos y crustáceos de metal, en una vegetación como la del círculo de los suicidas. Tras esas matas se ocultaban las almas despavoridas, donde encontraban las perras negras que iban a destrozarlas. Entre esas matas mueren a veces el hombre, acosado por males terribles, solo, como un perro que se muerde su hígado o su peritoneo. Algunos arbustos se yerguen hasta 4 metros, pero son siempre las mismas plantas enjutas, de púas, de espinas, de tallo contrahecho y leñoso, maderas combustibles que se evaporan en fuego, como los ríos en aire, matas negras, erizadas de estiletes venenosos, de tallos apenas ramificados y que terminan en una lanceta. Stipa, festuca, poa, zampa, el neneo, que es un erizo de mar. Hojas cilíndricas y filosas como gubias e instrumentos de cirugía. Crecen entre las piedras, en extensiones infinitas. Solo en los valles, donde el agua se concentra y forma limos húmedos, o en los cañones, que son algo semejante a los fósiles de los antiguos torrentes, la vegetación se aprieta y una solidaridad de rebaño abandonado abre una pupila de bondad al cielo. Son los oasis a donde acuden los animales y los hombres, a buscar un trozo de suelo cuaternario y un abrigo contra el frío y el aire, que tienen más de 100 millones de años de antigüedad. Todo ese dominio de la naturaleza, recintos en que la tierra defiende intacta su gea, su flora y su fauna, son confines a los que el hijo de la llanura fue arrojado y donde se extinguirá. Lo demás, la tierra plana, la pampa litoral y central, es Argentina, la tierra de Europa, la tierra del blanco. Pero entre esa pampa fértil, nueva, y aquel mundo oscuro, antiguo, está el hijo del blanco y de la India, que tiene que optar
y que tardará centenares de años en decidirse, dejándolo todo en suspenso hasta ese día. Radiografía de la Pampa. Las fuerzas de la soledad. Martínez Estrada.